Mercados y organizaciones. En este video vamos a tratar de contextualizar una empresa dentro de los mercados y en las tipologías de organización. Es decir, vamos a definir lo básico para poder hacer esa actividad. Los mercados hay que diferenciar las definiciones en términos reales, realistas, lo que uno encuentra en los mercados. Son definiciones usuales en cualquiera de las ciencias básicas, que son las actividades humanas donde se hace una comercialización de bienes, servicios. Esto hay que diferenciarlo de lo que se hace en la teoría. Un mercado se puede definir en términos empíricos como un lugar físico, virtual, donde los individuos se realizan esas transacciones. Pero hay que diferenciar del término teórico, donde en un mercado es un concepto donde se va a ir construyendo las decisiones individuales, tanto de demanda como de oferta. Es decir, se construyen los modelos de demanda individual y de oferta individual para después pasar a la demanda de mercado y oferta de mercado, lo que constituye el concepto teórico de mercado. Estos conceptos teóricos son los que van a tratar de asociarse a las definiciones de mercados concretos, reales. Hay que hacer la diferencia para no hacer un traslado simple entre un diseño, un modelo y la realidad. La teoría económica, entonces, con estas definiciones y con estos modelos de mercado, construye diferentes tipos de mercados para poder explicar y predecir esa realidad. Específicamente la economía, ya vimos que lo que hace es estudiar el comportamiento de los individuos en el intercambio. Por lo tanto, lo que se hace cuando se construyen modelos diferentes de mercado es ver cómo son los diferentes comportamientos de los individuos en ese mercado. Hay una tipología teórica que va de los extremos del modelo competitivo perfecto al modelo de monopolio. Esos serían los dos extremos dentro de los cuales caben muchos otros tipos de mercados que se pueden ver. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Primero, la clasificación de los extremos entre competitivo perfecto y monopólico se hace en función del comportamiento desde el lado de la oferta, es decir, por el lado de las empresas. En un modelo competitivo perfecto hay un conjunto grande de empresas y en el que tienen un comportamiento de tomador de precios, y en el otro hay una sola empresa que tiene poder de mercado donde va a fijar precio o cantidad. Vamos a explicar esto con más detalle. El mercado competitivo perfecto son un conjunto de individuos por el lado de la demanda, otro conjunto de individuos por el lado de la oferta. Todos se comportan como tomadores de precios, es decir, ninguno tiene poder de mercado para fijar precios. Cuando se habla de poder de mercado se dice poder de mercado en este sentido. Si alguna de estas empresas intentara establecer un precio diferente al precio que se resuelve en el equilibrio de mercado, eso de la mano invisible o el equilibrio de oferta y demanda, tendría como consecuencia o perder toda la clientela si lo pone por encima del precio de equilibrio, o podría perder todo por un beneficio negativo si lo pone por debajo del punto de equilibrio. Los modelos estos son usuales en los mercados financieros, en los commodities como los granos internacionales, etc. No es simplemente trasladable a otro tipo de mercado. Es un extremo y tiene supuestos, este tipo de modelo tiene supuestos bastante extremos. Lo esencial aquí es que la información es muy abundante, sobre todo información de precios, y que el precio es el que tiene el resto de toda la información relevante para tomar decisiones. Es decir, que los decisores solamente miden el precio y el precio refleja toda la otra información. No hace falta tener el resto de la información. Si llueve o no llueve en un lugar, para los granos, no, todo se refleja en los precios. Y esa es la única información necesaria para la toma de decisiones. Es un modelo extremo y son pocos los mercados donde esto es más o menos como dice el modelo.
por el otro lado, el mercado monopólico, ya dijimos que era una sola empresa que enfrenta toda la demanda. El comportamiento de esta empresa, enfrentando toda la demanda, es que trata de asumir todo su poder de mercado, fijando el precio o la cantidad. Muchas veces se confunde creyendo que el monopolio demasiada mala prensa tiene y por eso hay gente que supone que puede fijar precio y cantidad. Esto es absurdo porque lo que hace el monopolio es fijar un punto de la curva de demanda. Si fija precio no puede fijar cantidad, y si fija cantidad no puede fijar precio, porque cuando fija uno directamente está fijado lo otro. El monopolio respecto de la competencia lo que tiene es que fija precios más altos y cantidades más bajas que en el modelo de competencia perfecta, porque de esa manera absorbe más beneficios del consumidor. Otro tipo de mercados dentro de esos extremos, lo usual, lo que basta ahora para poder hacer la tarea inicial, son los mercados oligopólicos, que son semejantes a los monopólicos, pero en vez de ser uno, es un grupo reducido de empresas que pueden luchar entre ellas, cosas que podrían perjudicarse entre ellas y también podría perjudicar a la demanda, pero también podrían asociarse, coludir, ¿no? Hacer una colusión frente a la demanda para poder hacer la misma tarea que el monopolio. Si coluden, se comportarían como si fuese un monopolio y después reparten los beneficios. Esto es frecuente en los mercados industriales y esto es bastante conocido y hay mucha información al respecto. Lo más relevante para los emprendedores serían los mercados de competencia monopolística, porque son mercados que se parecen al mercado de competencia perfecta. Lo relevante es que básicamente esta competencia monopolística se debe a la diferenciación de productos, es decir, que tiene un cierto pequeño poder de mercado de fijar precios diferentes a los otros por tener alguna diferenciación de producto. Esto obviamente es un pequeño poder de mercado. Pero bueno, hay varias implicaciones que tiene esto. Principalmente la diferenciación de productos puede llegar a definirse, a proponerse desde el lado de la oferta, pero en realidad se concreta en el lado de la demanda. No es solamente ofrecer una diferenciación de productos, hay que ver si el consumidor valora esto, lo aprecia, lo paga a esa diferenciación de productos. Eso es lo concreto y eso es lo importante. Otra conclusión importante también que surge de los modelos de diferenciación de productos es que frecuentemente hay exceso de capacidad, es decir, hay demasiadas empresas ofreciendo y es como que el consumidor está pagando, si hay equilibrio en esto, el consumidor está pagando por la variedad, pagando en el sentido que va a tener menos beneficios en términos de cantidades y precios respecto del mercado de competencia perfecta, es decir, cuando hay un producto homogéneo. Por el otro lado, es decir, ya podemos contextualizar dentro de ese grupo de mercados a las empresas que nosotros queramos formar para tener en cuenta y discutir tanto hacia atrás en los proveedores como hacia adelante en los clientes qué tipos de mercado nos encontramos. Pero también hay que hacer una tipología dentro de las organizaciones. Habíamos hablado que las organizaciones, los negocios, Coase tenía el argumento clave sobre los costos de transacción para explicar la génesis de las empresas. De esa misma forma, con esa dicotomía entre empresas y mercados, que en mercado la asignación de recursos se hace por precios y en las organizaciones se hace por reglas o instituciones, podemos tratar de hacer una tipología, y esto lo traemos desde Mintzberg, una tipología de las organizaciones según las reglas que adentro asignan recursos. Es decir, vamos a tener una tipología de mecanismos de coordinación, que son reglas, mecanismos de coordinación que generan un tipo de organización específica. Esto lo hace Mintzberg y es básico para categorizar las organizaciones según estas reglas. Bueno, veamos en concreto. Van a ser 6 mecanismos de coordinación, que son reglas. El primero que tenemos acá es la supervisión directa, muy conocido. Esto es empresas pequeñas, la panadería de la esquina o cualquier negocio así pequeño.
la supervisión directa, ¿de qué se trata? Que la persona que está en la cúspide de la organización ordena, da instrucciones precisas, paso a paso, a los que están como operarios en la organización. Es decir, la comunicación es totalmente vertical y concentrada en aquel que hace la supervisión, y el que está en la parte operativa simplemente lo que hace es obedecer lo que se le dice. El segundo mecanismo de coordinación del otro extremo, en el otro extremo, sería el ajuste mutuo, que es un proceso básicamente informal, donde dos que están en el mismo nivel, pueden ser obreros o pueden ser profesionales en un estudio, pueden tener el mismo conocimiento y pueden sustituirse en las tareas sin ningún problema. Ese es un mecanismo de ajuste mutuo donde lo podríamos encontrar en organizaciones modernas, en aquellas que hacen tareas de digitalización. Todas las empresas modernas de software tienen un equipo donde todos más o menos pueden hacer la tarea similar, y es muy frecuente que todas las startups de tecnología tengan estos procesos de coordinación con ajuste mutuo. El tercer mecanismo de coordinación sería la estandarización de procesos de trabajo. Esto es construir estándares. Esto lo hace la tecnoestructura, es decir, un grupo que es el staff. Acá lo obtenemos en las representaciones estas de Mintzberg. A la izquierda son staff, no pertenecen a la línea jerárquica y son aquellos que definen por cuestión analítica, programación, los gestores de la calidad, los presupuestadores, investigadores de operaciones, son los que definen estos estándares de cómo tienen que operar los que están en la zona inferior de jerarquía, los operarios, y generan estos estándares que tienen que ver con reglas de trabajo estandarizadas en términos de la normal estándar, es decir, los desvíos respecto de la media, y se hacen estos estándares que se refieren básicamente a empresas donde se parecen mucho a Ford, a la línea fordista, y a todo este tipo de empresas que por ahí tienen el nombre, como le da Mintzberg, maquinal, es decir, como si fuese toda una máquina la empresa. Bueno, luego de la estandarización de procesos de trabajo tenemos la estandarización de productos. Esta estandarización de productos tiene que ver con la estandarización al final. La anterior era del proceso de trabajo, la estandarización, en este caso es el de producto, es decir, a la salida. También esto se hace por la tecnoestructura, básicamente el área financiera, donde se especifican objetivos de performance en cada subunidad o sublínea, especificaciones de cada uno de los productos, es decir, ¿qué tipo de empresas van a ser? Son parecidas a las maquinales, pero la maquinal, por ejemplo, sería una pañalera, y este tipo sería, la que hace estandarización de productos sería una empresa que hace mucha diferenciación de productos, por ejemplo, aquellas que producen electrodomésticos. Luego, la estandarización de habilidades y conocimientos, pueden ser estos las empresas profesionales, hospitales, universidades, donde lo que se hace es coordinar diferentes trabajos según la especialización profesional. Y lo que se hace es, en vez de hacer el ajuste mutuo donde se conocía exactamente lo mismo, aquí lo que se hace es un ajuste complementario entre saberes, entre conocimientos. De esa manera hay como una respuesta automática en los procedimientos estandarizados según habilidades y conocimientos. Luego la estandarización de normas es el último estadio. ¿De qué se trata? Es establecer estándares en normas. Esto lo hacen empresas que tienen el sumum de la estandarización, y se hace, sería por ejemplo McDonald's, donde hay reglas de reglas y todo el mundo sabe cómo construir reglas que se desprenden de las reglas y llegan a ser coordinadas hasta los valores. Es decir, desde los valores, la misión, la visión y los valores de la empresa están imbuidas hasta en el último estrato. Hay una coordinación no solo de objetivos, estrategias, sino también de valores, hay una estructura de valores. Por eso a este tipo de empresas se le llama empresa misionera. Bueno, ya tenemos mínimamente
una estructura de mercado básica y una estructura interna, una tipología donde podríamos reflejar nuestras empresas. Lo que hay que tener en cuenta es que estos mecanismos de coordinación pues, normalmente se presentan mezclados en organizaciones reales. Hay que ver cuáles son los que predominan y ver cómo se hace para diseñar una organización con los diferentes tipos de mecanismos de coordinación. Esto es como para empezar la tarea de identificarse en este tipo de estructuras.